Vivimos en un mundo cada vez más exigente en diversos aspectos. Por ejemplo, la velocidad en que descargamos un archivo tiene que ser prácticamente de un segundo para que no nos hartemos, o incluso los tiempos de espera para la entrega de un paquete, donde el pasado podía tardar incluso meses y hoy en día puede tardar solo un día. Así como en estos casos, nos hemos vuelto exigentes en los dispositivos electrónicos. Pasa algo similar en donde buscamos que sean más eficientes en tamaño, pero con una potencia mayor. ¿Quién hubiera imaginado en el pasado que llegaríamos a este punto? En el pasado existían máquinas que ocupaban prácticamente un cuarto y realizaban operaciones básicas. Esa capacidad de mejorar estos dispositivos no se hubiera logrado sin un componente clave, el microprocesador. A resumidas cuentas, este es el cerebro de un dispositivo electrónico, ya que es el encargado de ejecutar las instrucciones de un programa informático. Cuenta con una cantidad exorbitante de transistores, que en la actualidad llegan prácticamente a un tamaño atómico. Para que se haya logrado, tuvieron que pasar muchas cosas: investigaciones, guerras comerciales e incluso historias que no te puedes imaginar. Así que si quieres conocer la historia de los microprocesadores y su origen, quédate en este video. Antes de comenzar, hay que tener en mente algunos conceptos, como la diferencia entre una CPU y un microprocesador. Aunque tienen similitudes, no son lo mismo. Por un lado, no toda CPU es un microprocesador, pero cualquier microprocesador es una CPU. La razón radica en que un microprocesador consiste en un chip integrado hecho especialmente de silicio, ya que funciona por medio de componentes semiconductores como los transistores. En sus inicios, el cerebro de la computadora no estaba centralizado en un solo componente, sino que dependía de varios tubos de vacío y estaban distribuidos en varias placas. A medida que la tecnología avanzó, se logró integrar en un solo procesador las funciones fundamentales de una CPU, que incluyen la unidad de control encargada de interpretar y dirigir las instrucciones del programa, la unidad aritmético-lógico, donde se realizan operaciones matemáticas y lógicas esenciales para el funcionamiento del sistema, y los registros, que almacenan temporalmente datos e instrucciones para acelerar el procesamiento. Gracias a esta integración, los procesadores pudieron volverse más eficientes y compactos. Otro ejemplo de una CPU que no es un microprocesador serían las supercomputadoras, que para alcanzar un gran potencia utilizan una arquitectura compuesta de varias placas que funcionan como un único cerebro. Aunque su estructura es diferente a la de un procesador convencional, siguen dependiendo de los mismos principios fundamentales: la ejecución de instrucciones, la manipulación de datos y el control de flujo de información dentro del sistema. Durante la época de los años 50, el concepto de CPU ya estaba bien cimentado. Sin embargo, la gran mayoría estaban hechas de tubos de vacío, los cuales, aunque funcionaban, tenían varios defectos. Es así como en 1953 apareció la primera computadora hecha con transistores en la Manchester University TC. Esto sirvió como antecedente para que próximamente, en un artículo publicado por IEEE, EDSAC y otros investigadores, descubrirían uno de los primeros intentos de integrar múltiples transistores en un mismo chip de silicio para que pudiera cumplir las funciones de la CPU. Por otro lado, poco a poco las empresas fueron cambiando la tecnología bipolar a los semiconductores de óxido metálico. La diferencia principal entre estas dos tecnologías, y la razón por la que es importante mencionarlo, es que por un lado, la bipolar, aunque es más potente, tiende a consumir mucha más energía y genera más calor, lo que no es viable para computadoras destinadas al público en general. A su vez, los semiconductores de óxido metálico permiten ser integrados en un solo chip, ya que pueden hacerse mucho más pequeños. Este cambio de tecnología permitió crear circuitos a gran escala. Esto hizo posible el desarrollo de dispositivos como calculadoras o relojes. Para 1971, empresas como Mostek y Texas Instruments lograron soluciones de CPU en un solo chip, lo que llevó el surgimiento de las microcomputadoras. Por otro lado, la empresa Fairchild Semiconductor comenzó en 1966 con el desarrollo de bloques de construcción para sistemas de cómputo basados en semiconductores de óxido metálico, destacando el 3804 y el AL1 de Lee Boyce, un procesador de 8 bits. En paralelo,
Ray Hall y Steve Geller diseñaron el MP-944 para el F-14A de la Marina de los Estados Unidos, considerado por algunos como el primer procesador. No obstante, en 1971, Intel desarrolló el MCS4 para la empresa japonesa Busicom, con su procesador 400C4, el primer CPU en un solo chip, con 2300 transistores. Poco después, en 1972, Intel lanzó el 8008, un procesador de 8 bits inspirado en el DataPrint 2200 de Computer Terminal Corporation. Este último se convirtió en un hito dentro de la evolución de los microprocesadores, pues fue el primero en establecer una arquitectura de 8 bits que influyó en los diseños de los futuros microprocesadores. Como el 8080, Texas Instruments intentó adelantarse con el TMX 1795 en 1931, pero un error en el diseño lo hizo inoperable y la compañía no pudo comercializarlo con éxito. A pesar de ello, la historia del TMC 1795, que más tarde sería conocido como el TMC 1795A, está marcada por un intento de TI por crear el primer microprocesador funcional basado en la arquitectura del DataPoint 2200. Aunque CTC rechazó el chip debido a la falta de éxito en las pruebas, TI continuó promoviendo el procesador para aplicaciones en automóviles, e incluso Ford mostró interés en utilizarlo como controlador de motor. Sin embargo, el proyecto no prosperó y TI se centró en otras líneas de productos. A pesar de los avances de Intel con el 4004 y el 8008, el desarrollo del microprocesador no fue un proceso lineal, sino una serie de esfuerzos paralelos de distintas compañías. La diferencia clave entre Intel y Texas Instruments radicaba en la capacidad de Intel para hacer viable el microprocesador, no solo en términos de diseño, sino también en marketing y en el compromiso de la empresa para convertirlo en el producto comercializable. En 1972, Intel comercializó el 4004 y el 8008, consolidándose como una empresa clave en la historia del microprocesador. Es importante decir que el concepto de microprocesador a veces puede ser bastante confuso. Eso hace que avances no sean posible de identificar cuál fue el primer microprocesador de la historia. Sin embargo, considero que cada uno de los descubrimientos y lanzamientos hicieron posible la tecnología que hemos alcanzado hoy en día. Si te gustó el video, no olvides en darle like y suscribirte. Hasta la próxima.